3 consejos para blindar todo lo que posees. Primer consejo: somos llamados a congregarnos a una persona y no a una causa. Nuestro primer objetivo es agradar a Dios. Nuestro único propósito es agradar a Dios. 2 Corintios 5:9. Existen 2 errores comunes en este sentido: enamorarse del ministerio o de los dones más que de Dios. Ese fue nuestro caso. La cruzada por los niños tomó el lugar de Dios en nuestro corazón. La agenda acabó con nuestra vida espiritual. Para restablecer el orden de las prioridades, Dios tuvo que hablarnos con mano fuerte, permitiendo que enfermedades serias y diversas adversidades tocaran nuestras vidas. No caigas en esa trampa. Asegúrate que tu pasión por Cristo sea más grande que la pasión por tu llamado. De lo contrario, el ministerio o lo que hagas para el Señor se interpondrá en tu relación de amistad con Él. Menospreciar el llamado. Moisés le dijo a Coré: ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado para que estén cerca de Él? Números 16:9. El Rey del Universo nos invitó a trabajar para Él. ¿Existe un privilegio más grande? Sin embargo, para muchos creyentes, cualquier cosa que interfiera en su camino de servicio al Señor parece más importante. Y los pastores no son inmunes, especialmente en este tiempo en el que involucrarse o aspirar a un cargo político parece deslumbrarlos más que el ministerio. Carlos Spurgeon dijo al respecto: si Dios te ha llamado a ser predicador, no te rebajes por el camino para ser rey. Segundo consejo: la santidad es una barrera protectora. Un día los miembros de la corte celestial llegaron delante del Señor y Satanás vino con ellos. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Job 1:6-10. Satanás reconoció que Dios había levantado una valla protectora alrededor de Job, una cobertura espiritual que bloqueaba el acceso demoníaco. Esa barrera era la santidad. La santidad constituía la base y razón de su bendición. Hijos protegidos, familia protegida, economía protegida. Todo estaba blindado por el Señor. Y lo que es válido para una familia también lo es para el pueblo de Dios. La santidad de los líderes constituye una bendición para las personas que están bajo su autoridad, mientras que la falta de santidad atrae juicios sobre todo el pueblo que lideran. Salomón es un claro ejemplo. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David. Primer libro de Reyes 11:39. ¿Necesitas más pruebas escriturales? El Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, pues éste le había sido totalmente infiel al Señor. Segundo libro de Crónicas 28:19. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. Primer libro de Reyes 14:16. Ezequías se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Segundo libro de Crónicas 32:25. Qué importante es tener líderes que vivan en santidad y temor de Dios. Tercer consejo: el pecado sexual te ata al infierno. Tengo algunas cosas contra ti.
Tú permites que Jezabel enseñe a practicar el sexo a la ligera. Ella los incita a cometer inmoralidades. No son más que profundidades de Satanás. Apocalipsis 2, 20 al 24. Existe una relación muy estrecha entre el mundo demoníaco y la perversidad sexual. Por eso insistimos, la inmoralidad te liga al diablo. ¿Te acuerdas de Balaam? Trató de destruir a Israel utilizando la hechicería, pero la nación estaba blindada por Dios. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Números 23:23. Dios protegía a su pueblo porque se mantenía en santidad. Éxodos 34, 11 al 27. Entonces Balaam cambió de estrategia. Los empujó a la inmoralidad. Balaam les enseñó a pecar, incitándolos a cometer pecado sexual. Apocalipsis 2:14. ¿Y qué sucedió cuando ellos cometieron pecado sexual? Quedaron ligados al infierno. Los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Números 25, 1 al 3. Baal Peor es el mismo a quien los hebreos llamaban Belcebú, es decir, Satanás. Los maestros de la ley decían: Belcebú está con él, está poseído por Satanás. Marcos 3:22. ¿Qué poder existe en la inmoralidad? Aquello que Balaam no pudo con brujería y hechicería, lo logró con la depravación sexual. ¿Acaso no sucede algo parecido hoy en día? Todos los medios te incitan a vivir en libertad, entre comillas, pero lo único que te quitan es el poder protector de la santidad. Las personas con ataduras sexuales saben lo difícil que es escapar de esa trampa. La atadura no se rompe con consejos, terapias o métodos humanos. Cuando el enemigo es espiritual, las armas para enfrentarlo tienen que ser espirituales. Nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. 2 Corintios 10, 3 y 4. Advierte que el apóstol Pablo habla de armas en plural. Se deben combinar varias disciplinas espirituales para alcanzar la liberación, tal como lo hizo el pueblo de Israel cuando venció la fortaleza sexual espiritual en Jueces 20. Si quieres vencer a cualquier gigante y salir victorioso de yugos sexuales que te han esclavizado por años, aprende a utilizar los recursos espirituales. No se trata de orar una semana ni ayunar un par de días. Se trata de ser diestros en estas armas para que tus capacidades espirituales crezcan en comunión con el Santo. Fortalece tu fe, hazla crecer por la búsqueda de la presencia de Dios, empuñando con habilidad las disciplinas espirituales. ¿No sabes cómo hacerlo? Comienza. La práctica mejorará tus habilidades. Recuerda que no estás peleando en soledad, sino que el Espíritu Santo es tu maestro y consejero. Acude a Él, depende de Él. Un párrafo final. Estos 3 consejos solo te ayudarán si los llevas a la práctica. Te proponemos analizar tu vida y tus motivaciones más íntimas ante la presencia del Señor. Las siguientes preguntas te guiarán en el autoexamen. ¿Estás consagrado o consagrada al Señor? Tus pensamientos, actitudes y acciones ¿demuestran esa consagración? ¿Amas el ministerio público más que el ministerio privado? ¿Disfrutas de tus encuentros con el Señor
mientras le ministras con oraciones, ayunos y búsqueda de su presencia en soledad? ¿Cuánto de tu tiempo diario está dedicado al Señor? ¿Estás creciendo en las disciplinas espirituales? ¿Has menospreciado el llamado o sentido la tentación de abandonar el ministerio por propuestas de este mundo? ¿Has considerado tu futuro según cuán lucrativa sea una oportunidad o cuánta aceptación social te depare? ¿Has obedecido al Señor o reconoces rebeldía en algún aspecto de tu vida? ¿Guardas la santidad? ¿Existe algún pecado del que tengas que arrepentirte?